Hola, ¿qué tal? Hoy quisiera platicar sobre tres cuentos de pues, un escritor consagrado que todos conocen y muchos de ustedes seguramente han leído todos sus cuentos y todas sus novelas. Julio Cortázar, originalmente yo tenía esta edición de cuentos completos, se me perdió el volumen uno, entonces lo volví a comprar. Está en la misma editorial, Alfaguara, pero bueno, en una edición un poco distinta. Y quiero platicarles de esos tres cuentos porque me parece que reflejan algo muy particular. Son nuevas expresiones del mito de Pigmalión. Si ustedes se acuerdan, Pigmalión, así lo describe, por ejemplo, las metamorfosis de Ovidio. Es un personaje que hace una escultura tan bella que hace que se enamore de la escultura y la diosa Venus pues le concede el deseo y le da vida a esa estatua, facilitando así o permitiendo así pues que sea su esposa. Este fenómeno es analizado por un crítico rumano famoso, Víctor Stoichia, en diferentes obras, como esta animación de los objetos por medio de figuras del amor o por medio de figuras intensas a través de diferentes variables, pues acontecen muchas obras, ¿no? Hablan de Shakespeare, hasta de Warhol, habla de la película de Vértigo de Hitchcock, al respecto, y lo que dice el crítico rumano es que suceden cuestiones análogas, ¿no? De alguna manera el fuego, el amor, el contacto físico, las fuerzas místicas y antiguas, pues de alguna manera hacen que los objetos se animen. Los tres cuentos de los que les quiero platicar, pues primero es un cuento que es el primero del segundo volumen, que a mí me parece verdaderamente fascinante y de manera extraordinaria tiene pues pocos análisis, hay pocos artículos que hablen sobre él o pocos libros. Se llama Silvia. En el cuento, pues el protagonista empieza diciendo que escribe precisamente para poder revivir, quizás traer a la vida de nuevo a un personaje que se llama Silvia. El narrador cuenta dos reuniones, dos comidas, dos asados de una serie de argentinos en Francia, en una localidad de Francia, en donde pues, no, el narrador comparte esos convivios con diferentes familias, entre ellas algunas que tienen hijos. Y los niños pues juegan de todo, a los indios, a las guerras, etcétera, mientras los grandes conversan y sobre todo, bueno, como todos los cuentos y las obras de Cortázar, pues hay muchas referencias artísticas. Renato Prada Oropesa decía que para entender a Julio Cortázar uno tenía que tener un doctorado en literatura y otro en filosofía, porque junto con otros autores latinoamericanos, porque las referencias culturales son excesivas. No lo hacía un poco irónicamente, lo cual no quiere decir que sea algo negativo ni mucho menos, pero bueno, solo lo recordaba. Efectivamente eso pasa, mientras los adultos hablan de literatura, de poesía, de teatro, los niños están jugando por allá. Recordar que el juego es un elemento importante para Cortázar. Y en esos juegos aparece una figura joven que de alguna manera juega con los niños, los cuida y son mencionados precisamente por los niños y el narrador la ve, pero la ve de manera borrosa, relacionada con el fuego, hace algunas descripciones de ella como si fuera una estatua. Y bueno, pues en algún momento le pregunta a sus amigos mayores, oye, pues ¿quién es Silvia? Y resulta que se burlan de él, dice, bueno, ya caíste en el juego y en el gallo de los niños. En realidad Silvia es una figura imaginaria colectiva de los niños que cobra vida, que nadie la ve más que los niños y por supuesto el propio narrador. La figura es descrita por el narrador como una figura hermosa, digna de ser enamorada, de producir enamoramiento, perdón.
Pues nada, el cuento precisamente habla sobre ese tipo de cuestiones. La primera reunión acontece en una casa de unos dos familiares, la segunda, el propio narrador eh, este, los invita a su casa precisamente para poder saber quién es Silvia. Silvia pues es un fantasma, un simulacro que en realidad ni siquiera se da cuenta de la presencia del propio narrador. Y termina el cuento muy interesante diciendo pues eso, que las niñas, una de las niñas le dice, pues es una figura que sale precisamente del conjunto de niños que nos juntamos aquí, y como no nos vamos a volver a juntar porque las familias viven en diferentes lados, pues quién sabe si vuelve a aparecer. Y acontece lo mismo. De hecho, en la narración se habla sobre una pintura de un amigo de Cortázar que es precisamente que hizo una escultura sobre Pigmalión. Se habla sobre Felisberto Hernández. Es sabido que Felisberto Hernández, por ahí tengo un video sobre Felisberto Hernández, constantemente anima en su imaginación, en su escritura, los objetos. Pues también acontece lo mismo, ¿no? El segundo cuento es el ídolo de las Cícladas, en donde, como es conocido, una serie de personajes encuentran a una estatua antigua en las islas, en una excavación en las islas griegas, contrabandean la figura en París para después poderla vender pues más cara y poder generar lana. Uno de los personajes la guarda, se refugia a las afueras de París en una pequeña cabaña, en una pequeña vivienda, y el autor se vuelve loco. De alguna manera, las fuerzas antiguas, así se describe que la figura, que el ídolo posee, pues de alguna manera conquista o toma posesión, posee a su vez a esta figura que lo guarda, ¿no? El otro amigo va, lo visita, lo ve que está hablando muy extraño y se da cuenta pues que en realidad lo quiere asesinar como acto sacrificial. Al principio hay una aparente confusión, que lo quiere matar por el amor por Teres, el tercer personaje que es comparado constantemente con la figura, con la estatua. Y después, pues bueno, el acto sacrificial en realidad termina siendo al revés. El segundo personaje se defiende y termina matando al loco. Pero termina muy brevemente sugiriendo que en realidad pues sí aconteció el acto sacrificial, solamente no de la manera esperada. Las fuerzas toman posesión de este segundo narrador, y termina diciendo el narrador que el narrador pues está esperando a Teres, que de alguna manera los va a visitar, en donde se realizará otro sacrificio, ¿no? Aunque aquí propiamente el amor no es precisamente lo que despierta o anima a la estatua, pues sí acontecen esas figuras o esas fuerzas divinas antiguas de la Grecia arcaica, que hace que no la estatua per se, pero sus fuerzas y el culto a este culto antiguo, este culto desaparecido, pues tome vida. Y el tercer cuento en donde aparece algo similar es en el famoso cuento de las babas del diablo. Se han hecho hasta películas, una película de esta novela, en donde pues un escritor chileno, un fotógrafo, escritor chileno, un estudioso chileno, pues toma una serie de fotos de una pareja. Él se inventa un poco la historia y al final del día esta pareja, conformada por una mujer mayor y un chico, pues intentan quitarle las fotos y él pues se va. Él se empieza a obsesionar con la foto, la hace más grande y empieza a recordar e inventarse historias de lo que estaba pasando, de los posibles amoríos de esa pareja, ¿no? Y bueno, inventa y varias historias. Y termina precisamente el cuento haciendo que la fotografía empleada pegada en la pared del narrador pues cobre vida, y de una manera la pareja
se empieza a mover, se convierte en casi una escena o en una la fotografía se convierte en una pantalla de cine, pero existen elementos similares, se habla mucho del tacto, por supuesto, del amor entre la pareja, de fuerzas oscuras, etcétera, del sol, de la luz del sol que evidentemente refleja o de alguna manera apela al fuego sagrado. Lo mismo acontece en los diferentes cuentos, ¿no? El fuego sagrado, la figura del fuego sagrado es constantemente evocada. Entonces estos tres cuentos que son maravillosos, pues vale la pena, lo recomiendo que lo lean pues bajo la luz precisamente pues de este crítico de arte rumano para que ver qué acontezcan, valdrá la pena releer, es lo que estoy diciendo precisamente ahora, más cuentos en donde esa animación cobra realidad. Me parece que hay algunos otros en donde no es tan evidente, pero precisamente esa animación o ese efecto Pigmalión pues tiene lugar en varios cuentos de Cortázar. Pues nada, releer a Cortázar y algunos de sus cuentitos pues siempre resulta un deleite extraordinario, vale la pena hacerlo. Para los que no han leído, por supuesto, Cortázar y sus cuentos son extraordinarios. Muchos opinan que sus cuentos son superiores a sus novelas. Yo estoy casi de acuerdo con eso, ¿no? Sus cuentos son extraordinarios, obviamente no todos, pero tiene cuentos extraordinarios. Y estos tres que mencioné, sin duda lo son. Nada, les dejo con esas recomendaciones. Suscríbanse para poderme animar a poner más videos de divulgación literaria. Que tengan una bonita tarde.